Sean todos mis amados bienvenidos y bienvenidas en esta mañana. Vamos a comenzar de inmediato el estudio de la palabra del Señor. Por favor, vayan abriendo sus Biblias. En el libro de Génesis, es el libro que estamos leyendo en este tiempo, en una serie que hemos comenzado que titulamos Viviendo por la Palabra. Yo quiero hablar de un tema que está basado en el libro de Génesis capítulo 19, que lo he titulado El alto costo de la desobediencia. Diga conmigo, la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia acarrea un alto costo, mis amados. En el estudio anterior que estuvimos viendo ayer, consideramos unos momentos importantes, ustedes recordarán, en la vida de Abraham. Esos momentos donde Dios le estaba anunciando a él la destrucción de aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra. En eso quedamos el día anterior, ahí quedamos. Habíamos llegado hasta el nivel de que ya estaba Abraham mirando esa ciudad, Dios le estaba hablando, a una ciudad que había llegado al límite, una ciudad que ya había sido declarada en condenación por toda la degradación de inmoralidad que se estaba manejando ahí. Una degradación, digamos, insostenible, un tiempo muy parecido a lo que se está viviendo hoy en día, de corrupción, de maldad, de una desviación completa, de un tiempo donde ellos querían hacer lo que querían. Y vimos a Abraham preocupado, ustedes recordarán, por su sobrino Lot que vivía en esa región. Lot que, según la palabra, era considerado como un hombre justo. Y vemos la actitud de Abraham intercediendo por los justos de esa región, ahí donde se encontraba su sobrino. En esta breve introducción diremos que en el capítulo anterior había una figura de una persona que caminaba con Dios, una característica de aquella persona que tenía una comunión, una relación personal, una relación íntima con Dios. Vimos a un Abraham que tenía esa relación y esa confianza tan grande en la cual él podía estar dialogando con Dios, donde Dios le estaba hablando, donde Dios le estaba mostrando muchas cosas. Pero cuando entramos al capítulo 19, este capítulo que vamos a estudiar hoy, la imagen cambia. Aquí ya el relato en Hebrón, donde se encontraban ellos, en esas llanuras ahí donde dice la escritura en Manre, donde Abraham habitaba, y ahora entonces salimos de ese escenario y vamos a entrar a la ciudad de Gomorra, de acuerdo al relato bíblico donde reside Lot. Vamos a mirar qué sucedió, vamos a mirar qué pasó en ese momento, qué relato, qué nos muestra Dios, cómo aquellos ángeles que habían llegado ahora estaban entrando allá. Unos ángeles que llegaron a Sodoma y apenas llegan allá, entonces miraremos cómo Lot le da un hospedaje en su casa. Y mientras estos hombres estaban ahí comiendo, mientras estos hombres se iban a descansar, entonces vamos a mirar cómo la población, la gente que vive ahí, impulsados por su sensualidad, impulsados por su inmoralidad, con las peores intenciones, entonces llegan a la casa de Lot. Estudiaremos también cómo Lot, una vez por orden de Dios a través de los ángeles, tiene que salir de su ciudad, tiene que salir de esa región donde se encuentra. Ahí sale con su esposa, con sus hijas. Y vamos a mirar la destrucción de esta ciudad de Sodoma y de Gomorra. Luego vamos a incluir en este capítulo, que está ahí, la palabra lo muestra, cómo la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal. Y luego cómo al final de este relato del capítulo 19 vemos el pecado de Lot con sus hijas. Y hay tantas cosas, mis amados, que tenemos que aprender en esta mañana, que seguramente Dios nos ha traído porque Él quiere formarnos, Él quiere capacitarnos, quiere mostrarnos a través del espejo de la palabra algunas situaciones en las cuales nosotros tenemos el tiempo de evitar. Decíamos que este capítulo cambia de una forma drástica en comparación al capítulo 18 que estudiamos, y entonces vamos a ver aquí cómo una vida de una persona que es temerosa de Dios aparentemente, una persona que conoce de Dios, pero que toma una decisión y esa decisión hace que su vida sea malograda. Hace que su vida no camine en el fluir de Dios. Hace que su vida, si bien es cierto, conoce de Dios, pero no está viviendo bajo la plenitud, no está viviendo bajo la cobertura y bajo la bendición de Dios, a pesar que conoce de Dios. No olvidemos que este personaje, Lot, sobrino de Abraham, es considerado como un hombre justo a pesar de esas decisiones que tomó. Y muchas veces a nosotros nos resulta un poco difícil, digamos, al leer solamente el libro de Génesis y escuchar lo que hizo Lot. Uno podría decir, no, pero es que Lot parece que no era un hombre temeroso de Dios, parece que no era un hombre justo. Si nosotros nos quedáramos simplemente con el relato de Génesis, podríamos llegar a esa conclusión. Pero la Biblia rescata el valor de este hombre,
Y en el libro de Segunda de Pedro, para que por favor abran sus Biblias ahí como introducción, segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículos 6 en adelante, el apóstol Pedro nos cuenta esa experiencia, nos da a conocer esa experiencia de Lot dentro de los habitantes que vivían en Sodoma. Y dice la Escritura, desde el verso 6 en adelante, segunda de Pedro, capítulo 2. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Note que la Biblia dice al justo Lot, abrumado por la nefanda. Esa palabra nefanda quiere decir por la torpe, por la indigna forma de vivir, por una forma corrupta que vivía. Dice que abrumado por la nefanda conducta de los malvados, y aclara entre paréntesis en el versículo 8, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué nos está mostrando aquí la Escritura? Aunque Lot vivía en esa región, los que han venido en la secuencia, nos damos cuenta aquel día que él toma la decisión de irse a esa región, a esa llanura, donde aparentemente a los ojos humanos era lo mejor. Y que aparentemente en aquella oportunidad, en aquel episodio decíamos, Lot parecía que había hecho un buen negocio. Al parecer Lot se daba golpes de pecho diciendo, es que yo sí soy bueno para los negocios, y aparentemente él había ganado a su tío Abraham. Aparentemente él había hecho el mejor negocio porque había escogido a la vista de sus ojos la mejor tierra. Pero nosotros vamos a darnos cuenta que Lot estaba allá, pero nunca fue feliz. Ese tal vez fue uno de los días más trágicos. Aquel día que él eligió trasladarse a aquella ciudad. Aquel día que él, por la codicia de su corazón, por lo que sus ojos lo llevaban, miró tal vez lo mejor, aparentemente. Y esto nos comienza ya a dar una enseñanza, mis amados. Que nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, que nosotros no podemos hacer negocios, que nosotros no podemos tomar decisiones en esta vida simplemente por los impulsos de los ojos, por la apariencia, porque tenemos que pedir la dirección a Dios. Aquí vemos a un Lot que en su momento toma una decisión sin consultar absolutamente nada con Dios, sino que solamente se deja llevar por su impulso, se deja llevar por su codicia, se deja llevar por su avaricia, se deja llevar por las cosas materiales de este mundo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que en este episodio vamos a ver esa decisión nefasta que tomó este hombre llamado Lot. Y Lot termina no solamente perdiendo sus cosas materiales, sino que termina perdiendo a su familia. Mis amados, este es un buen momento para que nosotros reflexionemos. Es un buen momento para que nosotros como que hagamos un par en nuestra vida y digamos, bueno, ¿a dónde estoy dirigiendo mi vida? ¿A dónde estoy dirigiendo mi familia? Porque quiero decirles, mis amados, que de las decisiones que nosotros tomemos vamos a afectar no solamente nuestra vida, sino que vamos a afectar a nuestra familia, a nuestras generaciones. Hoy en la actualidad muchas personas que creen en Dios, que parece que son salvas, que incluso profesan estar firmes en las convicciones de Dios, que aparentemente dicen yo soy un cristiano, yo soy una persona que sigo a Dios, pero mis amados, debido a sus elecciones equivocadas, debido a su estilo de vida, a su forma de vivir, pierden esas relaciones, digamos, con Dios. Toman unas decisiones que son equivocadas en su vida. Y hace que su vida como tal, su familia, las cosas que hacen, no estén conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nos damos cuenta, por querer buscar las cosas de este mundo, terminan completamente desconectados de los planes de Dios, terminan desconectados de la voluntad de Dios. Tenemos que entrar a revisar y hoy vale la pena que tú en esta mañana que te levantas, hoy que estás escuchando este mensaje, que tú puedas revisar si lo que tú estás haciendo, si lo que cada uno de nosotros estamos haciendo está conforme a los planes de Dios, está conforme a la voluntad de Dios. Vidas que de esa manera no son congruentes, no son coherentes con la creencia que ellos profesan. Dicen una cosa, hablan una cosa, pero sus vidas están contrarias a la palabra de Dios. Vidas que se dañan y que se destruyen a sí mismo, y no solo a sí mismo, sino que frecuentemente dañan y destruyen a las personas que lo rodean. Tristemente, con nuestras decisiones arrastramos a nuestros hijos, arrastramos a los que somos casados a nuestra esposa. Las decisiones que nosotros tomamos, mis amados, tienen que ser decisiones conforme a la palabra de Dios. Porque de lo contrario, aquí vemos el ejemplo de Lot, que se constituye en un trágico ejemplo de esa persona que hace las cosas, que dice conocer a Dios, pero que finalmente hace lo que él quiere.
que dice conocer a Dios, que dice amar a Dios, que dice buscar a Dios, pero que finalmente hace lo que Él quiere en la vida. Y vamos a mirar entonces al final esos resultados tan trágicos. Entremos por favor a la Escritura. Libro de Génesis capítulo 19 y vamos a mirar los primeros 3 versículos que nos relatan cuando los ángeles llegan a Sodoma y cuando llegan a visitar a Lot. Dice la Escritura, Génesis 19, verso 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió. La palabra porfiar quiere decir insistió, una forma obsesiva. No, por favor, no se vayan. Y dice la Escritura, mas él porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y dice la Escritura que comieron. Aquí vemos que cuando llegaron estos ángeles, 2 ángeles, llegaron a Sodoma, Lot, dice la Escritura, que estaba sentado en la puerta de la ciudad. Ahora, es curioso esto, porque los que estaban sentados en las puertas de las ciudades eran personas que tenían cargos públicos y particularmente eran como los jueces de esa ciudad. Y esto entonces nos aclara que Lot, en esa ciudad donde había llegado, ya había tomado una autoridad. Que no solamente Lot residía como un ciudadano más de esa ciudad, sino que además pareciese que él había entrado en esa carrera judicial y que se había integrado tanto a esa ciudad, había tanto compromiso con esa ciudad, tenía tanta pertenencia por esa ciudad que ya estaba en las vías públicas, que ya estaba haciendo una carrera y tal vez era una carrera política. Este es un hombre que a pesar que conoce las cosas de Dios, termina inmiscuido en las cosas del mundo y termina haciendo cosas que tal vez Dios no lo llamó. Aquí me llama mucho la atención la actitud de Lot, una actitud hospitalaria. Ustedes notarán cómo Lot se esmera, cómo Lot insiste para que estos ángeles puedan estar con él. Claro, estos ángeles venían cansados, estos ángeles traían sus pies sucios porque venían de, digamos, una carretera polvorienta, venían de Manre y habían pasado por muchos lugares y ahora cuando llegan aquí a Sodoma, entonces pues obvio sus pies estaban sucios, habida cuenta que lo que ellos se colocaban en ese momento era una especie como de sandalias, unos zapatos abiertos y era costumbre en esa época como una manera de cortesía, como una manera de atención que los que llegaran se hospedaran en sus casas y se lavaran los pies y muchas veces ellos mismos le lavaban los pies. Ahora, esto nos muestra algo bien interesante y es ese gesto de Lot. Es esa costumbre que él quiere mantener de expresar esa solidaridad, ese respeto, esa hospitalidad por las personas, así como lo vimos ayer cuando tocábamos el tema de Abraham cuando recibe al ángel del Señor. Podemos notar aquí cosas bien importantes, mis amados, y es como Lot en un momento determinado le ruega insistentemente. Le dice, por favor, permuten en mi casa, por favor, quédense aquí, no se vayan. Parece que Lot conocía muy bien las circunstancias de la ciudad. Claro, Lot había vivido muchos años ahí. Lot conocía muy bien cuáles eran las costumbres de esa gente. Como al igual cuando nosotros vemos las grandes ciudades de este país y sabemos la inseguridad, sabemos lo que puede suceder en la noche. Así seguramente Lot conocía lo que iba a pasar. Así seguramente Lot conocía la influencia del pecado que estaba en esa tierra. También seguramente que Lot sabía que ellos estarían en peligro y que podría venir una violencia contra ellos. Además que eran unos ángeles muy elegantes, muy hermosos en su parecer. Entonces Lot insiste y mire lo que dice el versículo 4 y versículo 5. Aquí nos muestra esa baja condición, cómo está la moral de ese pueblo, en qué condiciones se encuentran, cuál es el pensamiento de las personas que habitan ahí. Dice la Escritura, estamos en Génesis capítulo 19, verso 4. Pero antes que se acostasen, dice la Escritura, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, cuando la Biblia habla de esta palabra conocer, no es simplemente queremos verlos. No. Cuando la Biblia habla de conocer, literalmente está hablando de tener intimidad con ellos. Ellos los querían, en otras palabras, eran abusar sexualmente de estos hombres que habían llegado.
Evidentemente aquí nos muestra que los visitantes no habían pasado desapercibidos, que seguramente cuando los habitantes de Sodoma vieron que esos hombres pasaban por ahí, entonces claro, sus ojos se iluminaron. Por eso la preocupación de Lot era una preocupación para guardar la integridad de ellos. Y esa preocupación que tenía no estaba sin ningún fundamento, era clara. Por eso él quería guardar, por eso les insistió, no se vayan, porque él sabía lo que les iba a esperar allá afuera. Esta es una escena que uno podría decir una escena desagradable. Aquí vemos la degradación moral de los habitantes de Sodoma. Habían llegado a tal punto que eran capaces de hacer cualquier cosa. Y llegan aquí, estamos mirando el relato, llegan a la casa de Lot y comienzan a golpear las puertas y comienzan a utilizar violencia. Porque ellos querían satisfacer sus inclinaciones y no les importó absolutamente nada. Aquí vemos ese comportamiento que es una señal del decaimiento moral. ¿Hasta qué punto la degradación del ser humano ha llegado? Aquí no nos muestra los detalles en específico, pero podemos imaginarnos todo lo que estaba pasando. Y de esta ciudad, de ese gesto que está pasando ahí, es lo que se conoce hoy la palabra, se conoce el término de sodomía. Inclinación moral indebida. Nos muestra lo que hoy está pasando en una sociedad tan caída como esta. Lo que está sucediendo hoy con la inmoralidad sexual, donde los hombres quieren tener relaciones con los hombres, las mujeres quieren tener relaciones con las mujeres y hay una depravación completa. Por eso estamos diciendo, mis amados, que estamos en un tiempo tan tierno, estamos en un tiempo tan propicio para que la furia de Dios, para que la justicia de Dios venga sobre esta tierra. Porque estamos viendo todas las infamias, estamos viendo toda la violencia, estamos viendo toda la corrupción, estamos viendo toda la degradación, estamos viendo toda la inmoralidad sexual que está ocurriendo en este momento en el mundo entero. Algo muy parecido a lo que estaba sucediendo aquí. Por eso cuando Dios le comunica a Abraham, cuando Dios toma la decisión de juzgar, cuando Dios toma la decisión de castigar, le dijo, mis oídos han escuchado ese clamor, mis ojos han visto todo lo que han hecho. Por eso me he cansado. Y eso que ellos han hecho es sumamente grave. Y he tomado una decisión. He tomado la decisión de sacar ya eso. Ya no quiero más. Han abusado de la gracia. Eran personas que caminaban en injusticia, que hacían y cometían todo lo que ellos querían. Y Dios se da cuenta de todo, mis amados. El hecho que el Señor no haya traído ya juicio sobre este mundo, sobre este planeta, es simplemente por una razón y es su misericordia. Es simplemente esperando que aquellos que están como tibios verdaderamente se metan bien con Dios. Es esperando que aquellas personas que no conocen de Dios, que desprecian la palabra de Dios, que no les importa, perdónenme la palabra, las cosas de Dios, puedan reconsiderar sus vidas y puedan cambiar. Pero Dios, el día menos pensado, la Escritura dice que Él llegará sin avisar. Y ese día será un día donde vendrá lloro, donde aquellas personas que han despreciado las cosas de Dios llorarán, clamarán y dirán, pero ¿por qué yo desprecié eso? ¿Por qué no cambié? Este no es un tiempo, mis amados, para nosotros estar tratando de simpatizar con las cosas de Dios. No, este es un tiempo, mis amados, para verdaderamente afinarnos con las cosas de Dios. Y verdaderamente dejar a un lado tantas tradiciones, tantas costumbres humanas y verdaderamente comenzar a tener una relación genuina y directa con nuestro amado Dios. Esta población, Sodoma, estas regiones estaban completamente contaminadas. Habían degradado completamente todo lo que Dios había hecho con la raza humana. Habían hecho lo que habían querido. Ahora Lot tenía que pagar un precio de su decisión que había tomado. Aquella decisión que un día tomó de trasladarse, de residir allá en Sodoma. Y él lo sabía, y escúchenme que aquí hay algo bien interesante. Quizás cuando en ese momento Lot toma una decisión, tal vez cuando él mira esas ciudades, tal vez como cuando nosotros hoy en día tomamos una decisión, tomamos decisiones basadas en lo que nuestros ojos miran. Y tal vez este hombre miraba ya esa llanura tan hermosa, ese lugar de riego, como dice la Escritura. Tal vez a la distancia veía esas calles, esos bulevares, esos parques, esas cosas tan hermosas, esos edificios, podríamos decirlo hoy en día, que producían una impresión y decía, wow, mire todo esto, qué cosas tan hermosas. Ahora, una vez ya viviendo ahí, se había dado cuenta de la situación que estaba pasando. Pero él, en lugar de tomar una decisión de decir, no, esto no es lo que yo quiero y abandonar eso, al contrario, vemos en la Escritura que se acomoda. Al contrario, vemos en la Escritura que este hombre comienza a tener inclusive autoridad y comienza a tener una posición dentro de esta ciudad. Es el prototipo de aquellas personas que están en el mundo y que saben que eso no es agradable ante los ojos de Dios, pero finalmente dice, pero me está yendo bien, el negocio me va bien.
Sí, yo sé que estoy alejado de Dios, sí, yo sé que tal vez las cosas de Dios no son lo primero para mí, pero estoy ganando plata, pero estoy haciendo lo que yo quiero, estoy viviendo a la manera que yo quiero. Y en lugar de tomar una decisión de decir, pero ¿de qué me sirve tener esto? ¿De qué me sirve vivir como estoy viviendo, como quiero vivir si estoy caminando en contra de la voluntad de Dios? Y en lugar de tomar una decisión de irse, de salirse de ese mundo, de salirse del pecado, entonces terminan viviendo acomodándose al pecado. Tal vez comienzan a decir, bueno, pero tal vez no es tan malo. Bueno, y Dios me entiende, Diosito me entiende, y posiblemente el Diosito de ellos sí lo entienda, pero el Dios de los cielos, que conoce absolutamente todo, un día juzgará. Y nosotros tenemos que entrar a revisar nuestra vida también, porque hoy parece que algunos aceptan, algunos como que ya están ahí listos, y aunque creen que son hijos de Dios, siguen queriendo vivir en su vida de pecado, siguen con su comportamiento, siguen con su conducta, siguen con sus prácticas, desobedeciendo la palabra de Dios. Y tal vez ellos dicen, no, yo soy cristiano, pero ¿cuál es el estilo de vida? ¿Con qué gente estás frecuentando? ¿Con qué gente te estás relacionando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué actividad estás desarrollando? ¿Tú consideras que eso que estás haciendo el día de hoy son cosas correctas? ¿Tú consideras que eso que estás haciendo Dios lo aprueba? ¿O al contrario, tú sabes que hay comportamientos, que hay palabras, que hay actos que tú de antemano sabes que Dios lo desaprueba, pero a pesar que sabes que Dios lo desaprueba, tú quieres seguir viviendo ahí? Esta situación que está viviendo este hombre, esta situación que está en esa región, lo muestra como ese hombre que dice, sí, yo sé que estoy mal con Dios, pero bueno, aquí me quedo. A veces nosotros también abusamos de eso. A veces nosotros abusamos de la gracia de Dios. Así como el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 6, en sus primeros versículos. Entonces, ¿qué hacemos? Ya Dios nos libró, ya Dios nos sacó, ya Dios con su sangre preciosa a través de Cristo Jesús nos limpió de todo pecado. Ahora que hemos sido limpios de todo pecado, ahora que nosotros creemos por la fe que hemos sido salvos, porque este es el precio que pagó Cristo, porque fue un regalo que nosotros no lo merecíamos, entonces, ¿qué hacemos? Ahora que somos salvos, entonces, ¿vamos a vivir en el pecado? ¿Vamos a volver al pecado? ¿Seguiremos pecando entonces para que la gracia, como dijo el apóstol Pablo, para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo es muy radical en eso. Dice, de ninguna manera. Es decir, una vez que nosotros somos salvos, una vez que nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, no tiene ningún sentido, mis amados, que nosotros sigamos, que volvamos, que retrocedamos de aquello que ya nosotros en algún momento abandonamos. Ya tú y yo dejamos ese Sodoma, ya tú y yo dejamos ese mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, como sabemos que la misericordia de Dios es tan grande, que Dios es tan bueno con nosotros, entonces, ¿qué? ¿Volvemos otra vez al mundo? ¿Volvemos a pecar como lo hacíamos antes? Y el apóstol Pablo, y la Biblia lo dice, de ningún modo. Ya nosotros conocemos lo que es el pecado, ya nosotros conocemos lo que es la maldad, ya nosotros conocemos que lo que el mundo ofrece simplemente es migajas, es basura lo que el mundo puede ofrecer. ¿Por qué nosotros vamos a querer congraciar con las cosas del mundo, con la gente del mundo? ¿Por qué hacer cosas que sabemos de antemano que Dios desaprueba? ¿Por qué desafiar a Dios? Y eso fue una de las condiciones cuando Jesús vino a esta tierra y encontró también tanta maldad, tanta inmoralidad, pero el Señor vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Personas que tal vez decían, no, pero es que ya no hay nada que hacer. Y Jesús vino a esta tierra a mostrarles que sí, que podían cambiar su estilo de vida, que podían cambiar su forma de hablar, que podían cambiar su forma de ser, que podían ser transformados, que sus vidas podrían ser transformadas. Y yo quiero decirles en esta mañana, tú que me estás escuchando, yo no sé cuál sea tu condición, yo no sé de qué manera estás viviendo, pero lo que sí quiero decirte en esta mañana, que cuando nosotros nos decidimos, que cuando nosotros colocamos en nuestro corazón verdaderamente el deseo de agradarle a Dios, el Señor puede limpiar todo pecado y no importa lo que hayamos hecho, no importa cómo estemos viviendo. Cuando nosotros tomamos una decisión seria por Cristo Jesús, nosotros nos daremos cuenta que el Señor cambia, que el Señor transforma. De hecho, seguramente en esta mañana, tú que me escuchas, eres un testimonio vivo de una persona que antes, así como yo, vivíamos en pecado, haciendo maldad, llenos de corrupción, llenos de inmoralidad, pero un día el Señor vino y con su sangre preciosa nos limpió todo pecado. Y hoy podemos demostrar que si bien es cierto, éramos eso antes, ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Cuánto lo creen? Jesús puede cambiar, Jesús puede transformar. Y no importa la condición, no importa la situación vigente que tú tengas, o que cualquier persona que escucha este mensaje tenga. Yo quiero decirte que en Cristo Jesús hay salvación, que en Cristo Jesús hay cambio. Y no importa qué tan inmoralidad, no importa qué tan pecados graves hayas cometido. Si tú y yo tomamos esa decisión, si tú que escuchas tomas esa decisión, tal vez nadie conoce, nadie sabe tu vida oculta, tal vez nadie sabe lo que tú haces en lo secreto, pero solamente Dios lo sabe.
¿Por qué esperar hasta que venga el juicio? ¿Por qué seguir dilatando aquellas cosas que tú sabes que están mal en tu vida? Y en lugar de eso, tomar una decisión y decir, ya me quiero apartar completamente. Dejo todo Sodoma en mi vida, dejo todo pecado y verdaderamente, Señor, me vuelvo a ti. Lot es un prototipo de persona que a sabiendas que estaba mal, toma una decisión personal y voluntaria. Y dice, yo quiero seguir ahí. Hasta lo último las consecuencias. Pero vemos la misericordia de Dios tan grande. Sigamos por favor en el relato. Versículo 6. Estamos en Génesis capítulo 19. Verso 6 en adelante. Dice la escritura. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás. Lot sale y encara a las personas que han venido a golpear, han venido a violentar su casa en busca de aquellos hombres. Dice que sale Lot y cierra la puerta. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Hermanos míos, noten. O sea, había sido tanta la relación que ya él estaba igual que ellos. Hermanos míos. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis mal, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos le respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse juez, habrá de levantarse como juez. ¿Quién es usted, en otras palabras? Usted es un extraño, usted es un forastero. ¿Quién es usted para venir a darnos órdenes? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron su mano y metieron a Lot en la casa de ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, dice la escritura, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Noten, mis amados, entonces, realmente Lot conocía la inclinación perversa de estos habitantes de esta ciudad. Para Lot no era extraño eso. Seguramente había contemplado muchas escenas. Cuando nosotros leemos este relato nos parece terrible esa decisión que toma Lot. Dice, ¿sabes qué? A estos hombres no le hagan nada. Les entrego mis hijas y hagan con ellas lo que quieran. Aquí uno ve ese compromiso tan serio que había, un compromiso supremo de guardar, de salvaguardar, aún con su propia vida, a las personas que llegaban ahí. Y que no le importaba dejar a un lado los demás. Para ellos lo más importante era atender bien a su huésped. Ahora, nosotros vemos cómo la gente trataba a Lot, se burlaban. ¿Usted qué viene? ¿Usted se cree que es un juez? ¿Qué condición tienes tú? Y dijeron, vamos a hacerle daño, vamos a hacerle inclusive más daño que ellos. Y si no es por la intervención, ustedes notarán ahí en la lectura, si no es por la intervención de los ángeles, si no es porque Dios interviene en el asunto y hace que algo sobrenatural suceda, si no es porque Dios actúa en ese momento, quién sabe qué hubiese pasado con Lot. Dios guardándolo, Dios cuidándolo. Una turba que está incontrolable, una turba que están enceguecidos en su pecado y en su maldad y que no les importa absolutamente nada. Es importante ver cómo Dios, en medio de toda situación, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, siempre extiende su mano para salvarnos, siempre extiende su mano para guardarnos. Pero continuemos con la evolución de este episodio, de este acontecimiento, que es un acontecimiento lamentable. Y dice el versículo 2 en adelante. Aquí vamos a ver cómo los ángeles le advierten a Lot, le dice, vea Lot, tienes que tomar una decisión. Es necesario que tú huyas. Y él se dirige a una región que se conoce como Zoar. Leamos lo que dice la escritura. Verso 12 en adelante. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, o tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Es decir, ya llegó a su máximo. Ya no más. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová ha de destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Noten aquí que Lot comienza a tomar una posición. Lot comienza a creer y dice, bueno, ya llegó al límite y es cierto. Y Lot cree en ese mensaje que Dios le envía a través de los ángeles. Ya la situación estaba llegando al límite. Ya él veía como lo que estaba pasando era algo muy, muy delicado. Pero Lot durante muchos años había vivido con ellos. De hecho, ya lo leímos que los trata como hermanos. Entonces cuando viene a hablar con los yernos dicen, pero ¿usted qué viene a decirnos? ¿Usted qué viene a hablarnos de eso si nosotros lo conocemos? ¿Usted quién es? Ay, pero es que Dios, ¿qué nos viene a hablar de Dios si nosotros conocemos que tú haces lo mismo que nosotros hacemos?
Es decir, el testimonio de Lot en ese momento no era el mejor para con los habitantes, para con los yernos en este ejemplo que está mostrando la Biblia. Entonces no le creen. Mis amados, y eso sucede muchas veces con nosotros. Cuando nosotros hablamos cosas bonitas de Dios y que hablamos de Dios y que Dios, pero nuestra vida es contraria a lo que nosotros hablamos. ¿De qué nos sirve nosotros decir que somos cristianos? ¿De qué nos sirve decir que nos congregamos? ¿De qué nos sirve decir que tenemos una Biblia? ¿De qué nos sirve decir que nosotros creemos en Dios? Si la gente cuando nos ve dice, pero usted habla muy bonito, usted puede predicar muy bonito, usted puede tener unas palabras muy bonitas, pero su vida deja mucho que desear. Y la gente no cree, mis amados. La gente no camina así. ¿Por qué? Porque hay vidas que son contrarias a lo que dicen. Vidas que no son congruentes a lo que están hablando. Y este episodio lo estamos viendo aquí. Lot está pagando ese precio. Por eso cuando le habla a los yernos del futuro que viene, de lo que se avecina, ellos no le creen y terminan riéndose, terminan burlándose. Lot había tenido tanto tiempo ya con ellos que sin lugar a dudas no se veía la diferencia. Escúchenme en esto, mis amados. Llega el momento en que nosotros, aunque digamos que somos cristianos, pero la gente no nota la diferencia. Porque hay personas que hablan igual o peor que la gente del mundo. Hay personas que actúan igual o peor. Se emborrachan igual o peor que una persona que no conoce de Dios. Dice palabrotas que ni siquiera lo dicen muchos de los inconversos. Entonces, ¿de qué nos sirve, mis amados, si tenemos una vida que es igual a ellos, si no marcamos la diferencia? Y esto se vuelve grave, porque cuando verdaderamente nosotros vamos a dar un mensaje, la gente no va a correr, la gente no va a caminar. Y en lugar de nosotros ser un canal de bendición para las personas, terminamos siendo una piedra de tropiezo. Es cuando los familiares se levantan y dicen, pero ¿usted qué me va a decir si mire cómo es su vida? Pero ¿usted de qué habla si mire cómo actúa? Nosotros lo conocemos, nosotros sabemos quién es usted. Y ahí entonces, mis amados, perdemos toda autoridad espiritual. Ese es el tiempo para pedirle al Señor, si hemos fallado en eso, pedirle, Señor, perdónanos por nuestros errores, por nuestras equivocaciones. Y a partir de ahora queremos marcar una diferencia. A partir de ahora nosotros queremos que la gente que nos rodea vea que verdaderamente nosotros somos hijos tuyos. Que nuestra vida sea notoria. Que nosotros verdaderamente hablemos, actuemos, vivamos como verdaderos hijos tuyos. Para que la gente pueda creer en nosotros, para que la gente al ver la transformación de nuestra vida, al ver la transformación de nuestra familia, al ver la transformación de nuestro ser como tal, la gente diga sí, yo le creo porque yo lo conocí, porque yo sabía cómo era él y ahora está cambiado, está transformado. Tenemos que acompañar nuestros dichos con nuestros hechos. Porque podemos hablar muy bonito, pero si nuestro actuar es contrario, mis amados, la gente no va a caminar. Esto lo estamos viendo acá. Y de hecho, ellos no salieron, de hecho se quedaron, de hecho no le creyeron. Y no creerles hizo que ellos fueran condenados, que murieran en ese momento. Mis amados, este es un llamado de atención. ¿Cuántas personas nosotros podríamos afectar por un mal testimonio, por una vida que es incorrecta, por una vida que es contraria a lo que nosotros hablamos? Pero también a cuántas personas nosotros podríamos ayudar, a cuántas personas nosotros podríamos influenciar por nuestro testimonio, por nuestra vida, cómo tú manejas tu familia, cómo tú manejas tu negocio, por tu integridad, por tu ética. Porque tú dices una cosa y lo haces conforme. Porque tú sí es sí. Porque tú no es no. Porque es una persona íntegra, una persona de una sola pieza. Porque nosotros caminamos verdaderamente como decimos que debemos caminar. Porque eso es lo que el Señor Jesucristo condenaba tanto con los fariseos hipócritas. Que mostraban una fachada, que mostraban una apariencia, que ponían cargas. Pero que ellos no estaban viviendo eso. Por eso un día el Señor dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y a veces nosotros también nos escudamos en eso. Es que yo me equivoco, es que yo fallo, no me mira a mí, sino que mira a Dios. Pero que tengamos el temple, que tengamos el valor, que tengamos el coraje como lo tuvo el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Mírenme a mí. Yo quiero ser un ejemplo. Y en eso, mis amados, tenemos que entrar a trabajar. En eso, mis amados, tenemos que entrar a revisar. ¿Verdaderamente somos ejemplo para muchos o nos convertimos en piedra de tropiezo? Pero vamos a seguir con el relato. Versículo 15, por favor. Vamos a seguir con esta secuencia de este relato. Y dice la escritura, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan allí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y teniéndose él, los varones asieron de sus manos y la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Versículo 17. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, no mires tras de ti, dice la escritura, ni pares en toda esta llanura. Escúcheme, no pares en esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 18. Pero Lot, pero,
Lot le dijo: no. Yo os ruego, señores míos, he aquí, he hallado gracia vuestro siervo en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Escúcheme, Dios le dice, le da una orden: escapa al monte. Y él dice: no. Volvemos al mismo problema que hemos visto, que no solamente lo vemos aquí en Lot, sino que lo vimos también en su tío Abraham. Obediencia a medias. Dios diciendo hay que hacerlo de esta manera y el hombre acomodándolo a la manera que él cree. Abraham le dijo: deja tu tierra y tu parentela, y entonces Abraham deja su tierra pero se lleva parte de su parentela. Quédate aquí, no te vayas para Egipto, y Abraham se va para Egipto. Vemos un común denominador, mis amados, que también Dios en esta mañana nos habla. ¿Hasta qué punto nosotros verdaderamente confiamos y obedecemos plenamente en Dios? O si nosotros, al igual que estos personajes, también obedecemos a medias. Y escúcheme, obedecer a medias es igual que una desobediencia y va a traer consecuencias. Por eso estamos hablando hoy del tema el alto costo de la desobediencia. Yo creo, mis amados, que llega el momento donde nosotros tenemos que definirnos. Llega el momento donde nosotros tenemos que decir: o le creemos o no le creemos, o somos o no somos. Podríamos decir aquí que con Lot sucedió exactamente lo mismo. Lot, sabemos por lo que dice la Escritura, que era un hombre que le pertenecía a Dios, que era un hombre justo. Y aquí en este relato de Génesis nosotros nos damos cuenta de algo importante, y es que Dios cumple su palabra. Ayer veíamos cómo el Señor le había dicho a Abraham, y que Abraham intercede por los justos, y obviamente, seguramente lo estaba haciendo por su sobrino. Y Dios le había prometido: no te preocupes que yo lo voy a salvar. Y Dios está cumpliendo. Dios envía a los ángeles, y él inclusive como renuente, y ellos tienen que tomarlo de los brazos y dice: camine. Tiene casi que forzarlos. Y aquí nos muestra ese Dios que es amoroso, ese Dios que es misericordioso, ese Dios que cumple su palabra, mis amados. Por eso tenemos que estar confiados y seguros que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios va a cumplir conforme a sus promesas. Aquí vemos cómo Dios está haciendo efectiva esa palabra, cómo Dios está cumpliendo. Pero vemos a un Lot que titubea, un Lot que sí, pero indeciso. Entonces Dios tiene que forzarlo. ¿En cuántas cosas nosotros hoy en día estamos indecisos? ¿De qué cosas Dios te ha hablado? ¿Qué cosas Dios ha colocado en tu corazón? ¿En qué cosas tú sabes que no has tomado una decisión seria y radical con Dios? Que sí nos soltamos en algo, pero no, como que queremos todavía, es que esta área no. Mis amados, yo creo que este es el tiempo para que nosotros verdaderamente nos soltemos completamente en Él. Que nosotros verdaderamente podamos confiar en Él, que nosotros verdaderamente podamos decir: Señor, me la voy a jugar toda contigo, pase lo que pase. Y más en estos tiempos, mis amados, que no estamos para titubear, que no estamos para: ay, ¿será que sí? ¿Será que no? No, creámosle a Dios, mis amados. Nosotros debemos confiar en Dios. Este es el momento para que nosotros digamos: ahora, más que nunca, voy a tomar la decisión seria. Voy a escapar por mi vida. Voy a verdaderamente a jugármela toda con Dios. Este hombre Lot entonces está titubeando. Ahora, no solamente eso, sino que comienza a transar con Dios. No, pero es que allá irme para el monte, no, más bien yo me voy para este lado. Siempre el hombre acomodando las cosas. Y es como lo que sucede hoy en día. El hombre tratando de acomodar la palabra de Dios a sus vidas en lugar de acomodar sus vidas a la palabra de Dios. Sí, Dios, pero tú me entiendes, sí, yo creo que lo mejor, siempre pensando que nosotros tomamos buenas decisiones y a veces nos hacemos sabios en nuestra propia prudencia. Y ahí nos equivocamos, ahí fallamos. Cuando nosotros dejamos a un lado el consejo de Dios, cuando nosotros dejamos a un lado lo que Dios habla y terminamos haciendo lo que nosotros queremos hacer en esta vida. Esas son las consecuencias, mis amados. Hoy posiblemente alguien está viviendo una consecuencia de decisiones que han tomado en su vida y que hoy están llevando ese lastre tremendo. Hoy están cargando con esas dificultades porque algún día tomaron una decisión que era contraria a la voluntad de Dios o porque le obedecieron a medias. ¿Nosotros vamos a querer seguir haciendo lo mismo? ¿Vamos a seguir viviendo esta vida a medias, como que sí, como que no? O a partir de este mensaje, a partir de hoy, decimos: Señor, voy a creerte, pase lo que pase. Porque, mis amados, el no cumplir con las instrucciones dadas por Dios, el no cumplir con las instrucciones divinas, va a acarrear para nosotros consecuencias.
el costo tan alto de la desobediencia. Sigamos en el versículo 24 y 25. Aquí ya cuando entramos a este versículo, el Señor nos relata que esa promesa, eso que había dicho, esa sentencia, se estaba haciendo una realidad. Cuando se busca en la actualidad, los historiadores van y revisan, cuando los geólogos van y revisan, encuentran que en esa región donde quedaba Sodoma y Gomorra, en esa región hay unos depósitos grandes, dicen ellos, de betún y de azufre, y que hay una inflamación de gas tremenda que hay en esas ciudades. Está muy acompañado de terremotos, de una cantidad de cosas que se dan, y que es fruto de una explosión de fuego de sulfuro. Esto, mis amados, sencillamente es lo que dice la palabra de Dios. Eso sucedió. El Señor mandó del cielo fuego y fue destruida esta ciudad. Fueron destruidas estas poblaciones. Ahí ocurrió lo que Dios había dicho. Llegó esa catástrofe. Catástrofe que había sido advertida. Catástrofe que Dios nos ha advertido. Catástrofe que nosotros tenemos que advertirle a nuestros seres queridos que un día se va a dar, mis amados. Tarde que temprano. Ustedes ya saben que estudiamos el libro de Génesis al principio y que Dios dijo que no iba a destruir este planeta, que no iba a destruir más el mundo con agua, pero vendrá fuego, mis amados. Y esto es un cuadro, esto es un símil de lo que un día va a suceder. Aquellos que hoy se burlan, aquellos que hoy se jactan, un día verán con sus propios ojos esa destrucción. Ahora escúcheme, vamos a avanzar un poquitico en el verso 26 y entonces vamos a encontrar aquí que la mujer de Lot miró atrás. Cuando el Señor les había dicho, no miren atrás, vayan adelante, ya no miren atrás. Pero esta mujer, dice el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué razón esta mujer, la mujer de Lot, se detuvo? ¿Por qué esta mujer desobedeció? ¿Por qué esta mujer miró atrás? ¿Por qué esta mujer miró en dirección donde estaba todo? Y podríamos decir que hay dos razones. Yo creo que la respuesta número uno es la siguiente. Pienso que ella no quería salir de Sodoma. ¿Por qué no quería salir de Sodoma? Porque la amaba. Y yo creo, mis amados, que igual sucede con muchas personas, que no quieren salir del mundo, no quieren salir del pecado porque lo aman. Y si bien es cierto, esta mujer de cierta manera amaba a Lot, pero habían cosas allá que para ella eran más importantes y que seguramente las valoraba mucho más. Habían cosas que las hacían o que la hacían estar ligada a eso. Revisa por favor en tu vida, mis amados, porque hay cosas que aún nos están ligando con las cosas del mundo. Tal vez hay relaciones, tal vez hay amistades que tú no has cortado completamente. Que tú sabes que eso está mal, que esa relación no es conforme a la voluntad de Dios, que esa relación no es aprobada por Dios, o que ese negocio o eso que tú estás haciendo no es conforme a la voluntad de Dios, pero que tú quieres seguir ligado de una u otra manera. Hoy la palabra es muy clara y Dios está siendo muy directo con nosotros y nos está mostrando un ejemplo que son cuadros que están en la Biblia para que nosotros podamos ver las consecuencias de una desobediencia, las consecuencias de estar pegados al mundo, pegados de cosas que realmente no son. Hay actitudes, hay cosas, hay hábitos, hay costumbres que quizás tú tengas todavía que no están conforme a la palabra de Dios. Hay un lenguaje, hay un vocabulario que no es conforme a la palabra de Dios. Hay unos pensamientos, hay unas miradas, hay tantas cosas que aún pueden estar en nuestra vida que nosotros tenemos que tomar una decisión y decir, nos soltamos y no miramos más atrás y vamos a comenzar a obedecer a Dios y vamos a comenzar a hablar o a caminar o a vivir como Dios está diciendo en esta mañana. Su cuerpo había salido de Sodoma, pero su corazón se había quedado allí. Hay personas que físicamente pueden estar y dicen y levantan la mano y están en una reunión, están en una iglesia y aparentemente están en las cosas de Dios. Su cuerpo puede estar ahí. Su cuerpo puede estar en esta mañana aquí escuchando, conectado a una reunión, pero su corazón está pegado todavía a las cosas del mundo. Y quiero decirles, mis amados, que Dios conoce el corazón. Es más, Dios, antes de ver lo que nosotros hacemos externamente, Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Posiblemente algunas personas con un corazón dividido. Posiblemente algunas personas como esta mujer de Lot. Con cosas de Dios, sí, pero también con cosas del mundo. Haciendo cosas que los apartan de la voluntad de Dios. Y como están apartados de la voluntad de Dios, entonces no tienen una comunicación perfecta con Dios. Y seguramente que sus consecuencias van a ser delicadas. Sus consecuencias van a ser tarde que temprano evidenciadas.
Esos factores que pueden ser, no sé, repito, amistades, pueden ser hábitos. Yo quiero que tú lo revises. Puede ser apego de ciertas cosas materiales. Todo eso poco a poco va anulando la fe. Poco a poco va dañando tu testimonio como cristiano. Y la Biblia nos muestra que sin fe, sin esa comunión, sin esa obediencia a la palabra de Dios, nuestra vida espiritual poco a poco se va apagando. Algunos dicen, pero ¿por qué será que estoy apagado espiritualmente? ¿Y no será por causa de esa conexión que tú tienes a las cosas del mundo? ¿Por causa de esos apegos a las cosas del mundo? Porque tú verdaderamente no te has soltado las cosas del mundo y tienes tu corazón en este momento dividido. Sí, estás acá, sí, estás escuchando este mensaje, pero en este momento tu pensamiento está pensando en cosas, valga la redundancia, en cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Un corazón dividido definitivamente conduce a la desobediencia tarde que temprano. Pero la segunda razón por la que creo que esta mujer miró atrás, yo diría que el otro motivo es que esta mujer no creyó en Dios. Esta mujer no tomó en serio las instrucciones que Dios le había dado. Esta mujer pensó que era burla. Eso no pasa nada, miremos. Hay personas que también están iguales, que toman las cosas de Dios como burla. Yo sé que, miremos. Sí, la Biblia dice eso, pero hagámoslo de esta manera. Tampoco hay que ser como tan estrictos. Tampoco hay que... No, mis amados, este no es un tiempo para nosotros ponernos a jugar, a decir, eso tampoco. Dios no se da cuenta, Dios lo conoce todo. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lot le creyó a Dios y obedeció, pero su mujer no. Y allí quedó, allí pereció, ahí murió. Ahí quedó esta mujer, con todas las cosas que tal vez había querido tener, con todas las cosas que tal vez tuvo, por su apego a las cosas del mundo. Dice el versículo 27 de Génesis 19. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella muralla miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Al amanecer el patriarca Abraham sale y mira la colina y mira ya todo lo que estaba pasando. Y yo creo que en ese momento Abraham pudo contemplar. Yo creo que en ese momento Abraham dijo, wow, Dios, todo lo que tú dices es verdad. Tal como tú me lo has dicho, Señor, así sucedió. Dios le había revelado en ese momento a Abraham. Dios le estaba mostrando. Dios le había permitido a Abraham con sus propios ojos presenciar esa destrucción tan terrible que él ya le había anunciado. Esas ciudades cómo habían quedado convertidas en ceniza y cómo simplemente humeaba. Como simplemente, como dice la escritura, dice que subía humo como de un horno. Yo creo que ahí Abraham dijo, Señor, gracias porque tú me guardaste. Gracias, Señor, porque tú me libraste. Gracias, Señor, aquel día que tomé esa buena decisión. Gracias, Señor, porque sé que creer en ti vale la pena. Yo creo que la fe de Abraham en ese momento había llegado tanto que dijo, Señor, yo amo hacer tu voluntad. Ahora entiendo, Señor, que todo el consejo que tú me das es para mi bien. Que cuando tú me permitiste quedarme en esta región, que cuando tú no me dejaste que me fuera allá ni que tomara eso, es porque tú me estabas guardando de algo. Gracias, Señor. Y saben, mis amados, que igual nos sucede a nosotros. Hay cosas que aparentemente son como una pérdida. Hay cosas como que uno dice, como que en esta perdí, como que en esto sí, como que no me fue tan bien, aparentemente. Pero tú sabes en tu corazón que le estás obedeciendo a Dios. Aparentemente otros avanzan, otros crecen, otros tal vez logran cosas. Y tú dices, y tal vez yo no estoy creciendo, tal vez no estoy corriendo tan rápido como ellos. Pero tú tienes en tu corazón, en tu conciencia, la tranquilidad que estás haciendo las cosas bien, que estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y tarde que temprano, mis amados, vamos a ser recompensados. Yo quiero animarles para que sigamos en esta carrera. Para que creamos cada palabra que Dios nos está dando, porque Dios está formando nuestra vida, está formando nuestro carácter. No te pongas a compararte con los demás. No te pongas a medirte con los demás. No te pongas a correr al nivel de ellos. Simplemente nuestra labor y nuestra función es obedecer a Dios. Caminar como Dios manda. Caminar conforme a como Dios nos está mostrando en la palabra de Él. Caminar conforme a su voluntad. Caminar conforme a sus planes. No te pongas a apresurarte, tranquilo. Obedece a Dios, tranquila. Camina tomada de la mano de Dios, que tarde que temprano nosotros veremos la recompensa. Aquellos impíos, aquellos corruptos, aquellos desobedientes, un día recibirán el pago. Pero también para los justos Dios tiene su recompensa.
Así que sigamos adelante, mis amados. No miremos atrás. Ya hemos comenzado esta carrera, así como dijo el apóstol Pablo, proseguimos a la meta, a ese llamado supremo que Dios ha hecho. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la Escritura. Ahí, mis amados, sigamos ahí tomados de la mano de Dios. Por eso, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y sabe que esa es la razón por la cual el Señor siempre nos ha instado para que nosotros pongamos nuestra mirada arriba y no en las cosas de este mundo, porque finalmente todas las cosas de este mundo se convertirán en ceniza, se convertirán en polvo, serán destruidas. Pero lo único que nos vamos a llevar es todo aquello que nosotros hemos mirado en Dios. Así que sigamos adelante. Del versículo 30 al versículo 38, mis amados, hay un relato tremendo del pecado de Lot con sus dos hijas. ¿Recuerdan cuando los ángeles dijeron, Lot, vamos, busca el monte? Y él dijo, no, yo me voy para acá, esta ciudad que está aquí. Zoar, ¿recuerdan? Zoar estaba muy cerquita. Por lo tanto, si estaba tan cerquita, seguramente que también tenía la contaminación de Sodoma y Gomorra. Es aquellas personas que dicen, no, yo ya por lo menos no hago esto, por lo menos yo no soy como era antes. Sí, posiblemente y se le abona eso, pero todavía hay cosas que hay que soltar completamente. Vamos a la escritura, por favor, versículo 30 en adelante para terminar. Pero Lot, dice, subió de Zoar y moró en el monte. Note, salió de Zoar, se aburrió y dijo, no, esto es igual o peor que donde yo estaba viviendo. Y finalmente hace lo que tenía que hacer desde el principio. Y eso nos pasa a nosotros, que Dios nos dice cosas y nosotros queremos tomar atajos y no, mejor por acá y nos vamos por las ramas y Dios dice no, es por acá, no, por acá que yo sé, como los jóvenes, como los hijos hoy en día que quieren saber todo, que piensan que lo saben todo y desobedecen, mis amados. Y luego son las consecuencias. Y luego dicen, ay, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, si yo le hubiera hecho caso a mi papá, ay, si yo le hubiera hecho caso a mi esposa, le hubiera hecho caso a mi esposo, me hubiera evitado tantas cosas. Aquí vemos a Lot. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Ya saben por qué, porque pues, era igual la contaminación y lo demás. Dice, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la mujer. Y escuche lo que dice, verso 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su papá, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Verso 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Verso 36. Y las dos hijas de Lot, concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benjamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. No vamos a entrar en detalles de esta lectura, pero sí diré algunas cosas que son importantes aquí. Evidentemente, mis amados, podemos leer que Lot no se encontró a gusto en esa región y, como les dije anteriormente, se dio cuenta, otra vez cometí otro error. Otra vez el obedecer a medias me trae consecuencias. Seguramente esa situación en esa ciudad era similar. Y entonces él toma y dice, no, definitivamente voy a obedecerle a Dios. Y va y se refugia en aquella montaña. Y va y toma una decisión. Aquella decisión que tenía que haber tomado desde el principio. ¿Cuánto se hubiese ahorrado? ¿Cuánto sufrimiento se hubiese ahorrado? ¿Cuántas cosas nosotros, mis amados, nos ahorraríamos? ¿Cuánto sufrimiento nos ahorraríamos si verdaderamente nosotros obedeciésemos a Dios completamente? Aquí nos damos cuenta en estos pasajes de la Biblia la influencia que sus hijas habían adoptado bajo ese nivel moral, en ese ambiente donde ellas se habían levantado, en ese ambiente donde ellas se habían criado. Noten que es muy importante, mis amados, el ambiente en el cual nuestros hijos se levantan. Por eso los días anteriores nosotros estuvimos estudiando sobre la importancia de levantar unas murallas, de levantar nuestros hijos bajo el temor de Dios, de enseñarles la palabra de Dios.
Pero infortunadamente estas niñas habían sido levantadas bajo la influencia de un mundo, bajo la influencia del pecado, y eso había anidado en sus corazones. Eso estaba ahí en ellas. Y seguramente sí, ellas tenían una preocupación. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra descendencia? Y entonces comienzan a hacer cosas que son delicadas. Y comienzan a practicar cosas que para ellos era normal. Y comenzaron a hacer inmoralidad. Y fruto de esta inmoralidad, dice la Escritura, porque aquí de una forma abierta el Señor nos está mostrando que las hijas emborracharon a su papá y se acostaron, tuvieron intimidad con ellas y ambas quedaron embarazadas. Y esto obviamente es un pecado de incesto. De aquí entonces vamos a ver las consecuencias, porque de ahí, de ese Moab, es que nacieron los moabitas. Y de Benjamín nacieron los amonitas. Esos dos pueblos han sido los enemigos acérrimos de los israelitas. Es decir, que se convirtieron en adversarios de esa descendencia de Abraham. Noten cómo las consecuencias del pecado, de la inmoralidad, de las malas decisiones, acarrean cosas tremendas para nuestra vida. De ahí el alto costo de la desobediencia. Es bueno, mis amados, que a esta altura podamos reflexionar sobre las consecuencias de nuestras elecciones equivocadas. Tal vez hoy no puedas ya hacer nada por esas consecuencias que tomaste o esas decisiones que tomaste y hoy estás viviendo en esas consecuencias. Pero lo que sí podemos a partir de este mensaje, a partir de esta enseñanza, a partir de esta reflexión, es revisar antes de tomar una decisión, nosotros podamos consultarle a Dios y saber si esa decisión que nosotros estamos tomando está de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Que podamos entender, mis amados, que si bien es cierto, Dios perdona nuestros pecados cuando vamos y se los confesamos, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos entender, mis amados, que de esos pecados, de esas malas decisiones, nosotros tenemos que acarrear con las consecuencias. Ahora, si fuera por nosotros, vaya y venga. Pero es que también, no solamente nosotros, sino que también nuestros hijos, también nuestras descendencias van a tener que llevar ese lastre de unas malas decisiones que nosotros hayamos tomado o que tomemos. Este es un tiempo, mis amados, para caminar verdaderamente en la obediencia a Dios. Para que verdaderamente nos apeguemos a los principios establecidos por Dios. Estamos viendo una vez más que todo lo que Dios dice es verdad. Así que ya no juguemos más, ya no titubeemos más. Simplemente tomemos una decisión seria en nuestra vida, una decisión radical en nuestra vida y que nosotros verdaderamente le digamos, Señor, a partir de ahora yo quiero obedecerte. Para que nuestra vida espiritual, moral, para que nuestro testimonio verdaderamente pueda afectar en lo positivo, en lo bueno a nuestros hijos. Que nosotros tomemos la decisión, mis amados, de salir ya de aquellas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Que nosotros podamos ver que si estamos en un proceso destructivo por causa de nuestro pecado, podamos hoy recibir de nuestro amado Jesús, de su gracia y su misericordia. Y que le digamos, Señor, perdónanos. Perdónanos por todas esas malas decisiones que nosotros hemos tomado. Perdónanos, Señor, porque seguramente hoy estamos viviendo las consecuencias de eso que hicimos nosotros, de ese pecado, de eso que cometimos nosotros en un momento determinado. Pero hoy, Señor, queremos tomar una decisión seria y es pedirte que tú regeneres nuestra vida, que tú nos cambies, que tú nos transformes, Señor. Hoy, inclina ahí tu rostro y dile, Señor, en esta hora queremos nosotros estar delante de ti para pedir de tu misericordia, de tu favor, Señor. Perdónanos porque nosotros, al igual que Abraham, nosotros al igual que Lot, muchas veces te hemos obedecido a medias, Señor, y hemos tenido consecuencias, o estamos viviendo en esas consecuencias, Señor. Pero hoy, a través de este pasaje, que es una verdad, que es un símil, que es un cuadro de lo que un día vendrá para esta humanidad. Señor, gracias, porque al igual que sucedió con Lot, tú has enviado a tus ángeles, Señor, para rescatarlo, así también tú lo estás haciendo en esta mañana. Tú nos quieres rescatar, tú nos quieres tomar de tu mano y sacarnos de esa vida disoluta, esa vida de pecado, esa vida de contaminación que nosotros hemos tenido hasta ahora. Gracias porque lo que nosotros estamos viendo es ahora que no es seguir una religión, no es seguir una tradición, sino que es verdaderamente obedecer la voz de Dios. Y que cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, así como Abraham lo pudo percibir, así como Abraham lo pudo confirmar, así como Abraham pudo evidenciar eso que era una realidad, que todo lo que Dios le había dicho se había cumplido, tanto lo bueno como las cosas que venían nefastas para la humanidad, Dios le había mostrado a Lot, Dios le había mostrado a Abraham, Dios nos muestra a nosotros que cuando Él habla se hace una realidad. Así que ese es el tiempo, mis amados, de obedecer completamente a lo que Dios dice y caminar conforme a su voluntad. Que el Espíritu Santo de Dios
añada a esta palabra sabiduría, que el Espíritu Santo de Dios nos llene de esa riqueza y que nosotros podamos tomar decisiones asertivas en este momento, para el bien nuestro y el bien de nuestras generaciones. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.